Muy buenos días para todo el público latinoamericano. Buenas tardes para las personas que se conectan y nos acompañan desde Europa el día de hoy. Mi nombre es Gloria García, soy la directora regional de programas de influencia para Oxfam en América Latina y el Caribe. Y como todas nosotras y todos nosotros, muy contenta de estar acá. Estamos muy contentas de ver que hay muchas personas desde diferentes latitudes que se están conectando hasta ahora y que van a estar participando de la jornada. A nuestros panelistas, muchísimas gracias por estar acá. A las personas que desde medios, periodistas nos están acompañando, también un agradecimiento especial y por supuesto a nuestros colegas y amigos de la Fundación Avina, un abrazo y un agradecimiento muy especial por habernos animado a armar este conversatorio. Este conversatorio se da en el marco de un gran movimiento en América Latina y de una situación bastante intensa que estamos viviendo todos y todas. Y es que la región más desigual del mundo en términos de ingresos y una de las más golpeadas por la crisis sanitaria del COVID nos exige reescribir o tal vez por alguna vez escribir una suerte de acuerdo, una suerte de contrato social que hasta ahora ha sido inexistente, o más bien que el que hemos establecido, el que se ha escrito, no nos ha servido, no nos ha funcionado y ha sido tremendamente disfuncional, y ahora precisamente a la luz de la pandemia del COVID se ha desnudado y ha dejado ver lo crítico que es y lo mal escrito que ha estado. Por lo tanto, consideramos que llegó la hora de tener un acuerdo más humano y, por supuesto, un acuerdo ambientalmente más sostenible. Para quienes hemos dedicado muchos años de la vida a trabajar en condiciones y situaciones de crisis, sabemos que las crisis son también oportunidades. Y pues por supuesto en este caso esperamos que una megacrisis global y profunda como es esta nos dé la oportunidad para implementar políticas realmente transformadoras que ayuden a financiar los programas de protección social que son tan necesarios en la región, que efectivamente tengan en cuenta los sistemas del cuidado y el costo y la representación que esto tiene en las economías de los países, que efectivamente ofrezcan derechos para las personas traducidos en servicios de calidad y que por supuesto se atienda todas las reflexiones, pedidos y demandas de una ciudadanía que cada vez está más activa, que se siente más empoderada y que requiere de participar de la escritura de este gran contrato. En este contexto es que Oxfam y la Fundación Avina queremos aportar nuevos contenidos a ese debate público y nos queremos enfocar inicialmente en el proceso de la Constituyente de Chile, que sin duda es un momento histórico, no solamente demuestra el poder de la gente, ese valioso poder que ha tenido las movilizaciones en Chile, sino que además nos llena de mucha esperanza a toda la región latinoamericana porque estamos convencidas de que definitivamente esos cambios sociales, además de ser necesarios, son posibles, que no es una utopía, que no están allí congelados y que no hacen parte solamente de un discurso de los movimientos sociales. Yo no puedo dejar de referirme a este conversatorio que tenemos el día de hoy sin hablar desde donde estoy sentada. Soy colombiana, trabajo desde Bogotá y creo que para Colombia y para otros países en este momento, la valentía que ha tenido el pueblo chileno, esa persistencia para hacer realidad sus pedidos, nos ha inspirado de muchas maneras. Desafortunadamente, hoy desde donde les hablo estamos en esta profunda polarización y en medio de unos ataques sin precedentes a la fuerza, desde la fuerza pública hacia quien manifestamos estos pedidos y estas muestras de inconformidad. Por lo tanto, miramos mucho a Chile con esperanza y esperamos que todo aquello bueno que está pasando allí efectivamente contagie al resto de la región. Esperamos que este sea pues el inicio de muchos otros diálogos que nos convoquen, que nos ayuden a repensar la región, que nos ayuden a reflexionar y a ir hacia adelante en este camino de las demandas sociales que entendemos que son absolutamente justas. Le dejo la palabra a nuestra colega Jimena Torres, gerente programática de Innovaciones Democráticas de Fundación Avina, y nuevamente les agradezco profundamente su tiempo, su compromiso y su presencia y participación en este evento. Muchísimas gracias. Gracias, Gloria. Me uno a tus palabras. También estoy desde Bogotá y definitivamente esta conversación va a ser ejemplificante y enriquecedora para todas. Fundación Avina es una fundación latinoamericana. Promovemos procesos de colaboración para sostener o darle cabida a la sostenibilidad y buscamos generar impactos positivos en la región.
Tenemos un panel de lujo y no voy a darle más largas, les voy a explicar 5 cosas que es clave que las tengamos en nuestra mente durante toda la conversación. Uno, este es el primer diálogo de 4, es decir, vamos a tener un ciclo de 4 conversaciones. El primero es hoy y vamos a dar, les estaremos informando, pero vamos hasta mitad de junio. Luego, lo siguiente es que para el hashtag de identificación que vamos a manejar es numeral la LA con mayúscula, elección CL, donde nos aparece la banderita. Entonces, si quieren mover el hashtag en sus redes sociales, súper bienvenidas. Luego vamos a tener traducción simultánea para quienes necesiten traducción de español a inglés, porque tenemos varias y varios participantes de Europa y de otros países. Tenemos esta intérprete que ha querido acompañarnos el día de hoy. Las preguntas que quieran hacer las pueden hacer por la sección de preguntas que tiene el Zoom en este momento, y nosotras se las vamos a pasar directamente a Ignacio, que nos va a dar la moderación, y estamos retransmitiendo por Facebook y por el diario.es también. Entonces, sin más, decirles bienvenidas y bienvenidos, y le doy la palabra a Nacho, por favor. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a la Fundación Avina y a Oxfam por invitarme a participar en este encuentro. Yo soy Ignacio Escolar, director del diario.es, os hablo desde Madrid. Aquí son las 5:10 de la tarde. Estamos transmitiendo este encuentro en América Latina y en Europa también para todos los espectadores del diario.es y también para todos los convocados a través de Fundación Avina y de Oxfam. Me acompañan en esta mesa de debate para hablar de qué está pasando en Chile, qué está ocurriendo con ese ilusionante proceso constituyente que ha puesto en marcha el pueblo chileno. 3 personas. Marcela Ríos, especialista en política comparada de América Latina, socióloga, subdirectora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Chile. El periodista y escritor mapuche Pedro Cayuqueo, que es también candidato a la Convención Constitucional y autor de varios libros como Solo por ser indios o Historia secreta mapuche. Y la directora fundadora del Latinobarómetro y Mori Chile, encuestadora, Marta Lagos, que lleva trabajando en predicción electoral en Chile desde las elecciones de 1988. Bienvenidos a los 3, os saludo desde España. Mi primera gran pregunta para los 3, y os pido que en una pequeña exposición a cada uno de los 3 es ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Hay una frase que se repite mucho sobre cómo de repente un país como Chile salta la sociedad en parte por los aires y se encamina todo hacia una reforma constitucional para cambiar la Constitución que se aprobó en 1980, donde la dictadura del general Pinochet. Una frase que se repite mucho, que es que nadie lo vio venir, que absolutamente nadie se imaginaba que en un país como Chile, que durante muchísimos años se puso como ejemplo de país estable dentro de América Latina y como ejemplo de buen país latinoamericano dentro de Europa, ¿cómo es posible que ese país de repente haya decidido que basta ya de esa Constitución y se haya encaminado al proceso en el que estáis ahora? ¿Quién de los 3 quiere empezar con una pequeña explicación de por qué hemos llegado a este momento? Marta, creo que estás silenciada, que creo que estás intentando hablar, pero... Creo que hemos llegado a esto. Ahora sí. ¿Cómo estás, Marta? Mucho gusto, encantado, gracias por la invitación. Un agrado poder conversar estos temas en la tranquilidad de una conversación, porque generalmente la presión por decir un titular elimina la posibilidad de elaboración. Yo creo que ha sido tremendamente obvio. Si uno mira los datos de encuesta que nosotros tenemos de los últimos 30 años, después que termina el superciclo del quinquenio virtuoso entre el año 2003 y el año 2008, en que toda América Latina era democrática y crecía a una velocidad, digamos, nunca vista antes en la historia de América Latina, viene y comienza, ¿no es cierto?, la debacle de la crisis del año 2008-2009. Y la década de 2010 comienza con las protestas, ¿no es cierto? Sao Paulo marcó un hito muy importante con una protesta de manera distinta. Brasil explotó en protestas a principios de la década del 2010, y la década termina en Chile con el estallido social en Colombia, en Ecuador y en Chile. Yo creo que
los datos estaban ahí. A partir del 2010, nosotros tuvimos en el año 2006 los pingüinos, en el año 2011 los estudiantes, que fue una revolución sumamente significativa. Después vinieron las mujeres, las AFP, el medio ambiente, las batallas, ¿no es cierto?, medioambientales por las centrales hidroeléctricas, etc. Hubieron muchas señales en que la sociedad empezó a manifestar su descontento masivamente. Lo que hace la explosión del año 2019, los 18 de octubre, es simplemente resumirlas, es juntarlas todas en una. El político que no vio, el presidente Piñera, que estaba en ejercicio cuando vino la revolución de los estudiantes en el año 2011, sacó la cuenta de que en realidad la cantidad de estudiantes que había en la calle era solamente el 0,005% de la población. Es decir, no entendió el significado de los movimientos sociales. Y yo creo que en general Chile le dio poca importancia a la suma sucesiva de protestas individuales, de temáticas centrales para la sociedad chilena, y la no respuesta del sistema produjo esta explosión por un gobierno que desde el inicio se mostró, como decía un ministro, ¿no es cierto?, que decía que en realidad había bajado el índice de precio al consumidor y que ahora era más barato ir a comprar flores, y que por qué los maridos no le iban a comprar flores ese día en vista de que habían bajado el precio de las flores. Esa era la visión, ¿no? Entonces esa visión exacerbada del monetarismo llevó a esta explosión social donde en el fondo el pueblo chileno le decía al gobernante: mire señor, usted no tiene idea de lo que nos pasa a nosotros. Y yo creo que estamos todavía en esa situación. Entre octubre del 19 y hoy día no ha avanzado la visión que el pueblo chileno tiene de sus gobernantes, en el sentido de decir, gracias a Dios que ahora nos están empezando a entender. Yo creo que hoy día, este domingo, vamos a tener elecciones y va a haber gente que no va a poder ir a votar porque no tiene plata para comprar comida para tomar desayuno. Entonces, yo creo que ese es el contraste que vivimos hoy, y que nos trae aquí a este punto donde estamos. Es una desconexión sobre los datos macroeconómicos y la realidad microeconómica de la gente, de las familias, de la calle. No sé si, Marcela, compartes este análisis, si crees que hay más factores que hayan influido en este cambio tan tremendo que está abordando la sociedad chilena en estos últimos 2 años. Bueno, gracias Ignacio, gracias a Vina y a Oxfam por la invitación. Un placer poder estar acá con Pedro, con Marta, con todos y todas. Nosotros desde el PNUD somos una de las instituciones que veníamos haciendo estudios, análisis de cómo iba evolucionando la sociedad chilena, y si bien en ningún caso habíamos planteado que iba a ocurrir un estallido o una revuelta social de la magnitud que ocurre en octubre del 2019, sí habíamos venido planteando muchas luces de alerta. Creo que nosotros lo que hemos planteado es que el modelo chileno o los avances significativos de Chile en materia de erradicación de la pobreza, en materia de datos agregados macroeconómicos y sociales, escondía primero profundas desigualdades materiales, mucha desigualdad. Los promedios esconden a sectores de la población muy amplias que no tenían condiciones básicas en materias de ingresos, sueldos muy precarios, muy bajos, empleo informal, baja protección social, pero esas condiciones materiales estaban asociadas además a lo que nosotros hemos denominado, y en el 2017 publicamos un informe que se llama Desiguales, donde hacíamos ver que también existía una desigualdad simbólica de trato, que muchas veces era lo que más molestaba a las personas, ¿no? 4 de cada 10 chilenos y chilenas decían en el 2016 que había recibido maltratos, que había recibido malos tratos en el sector público, en el Estado, en el espacio público. Esos maltratos eran percibidos fundamentalmente por motivos de clase o de género. Las mujeres reportaban altos índices de discriminación. Entonces, una desigualdad material con una desigualdad simbólica, con una crisis política, como decía Marta, una creciente desvinculación de las élites con la sociedad, y tenemos muchísima evidencia para mostrar cómo hay unas élites económicas y políticas que son
muy endogámicas, muy restrictivas. A diferencia de otros países de América Latina, Chile es un país de una alta concentración territorial, donde las élites están no solo concentradas en una ciudad como Santiago, sino que en 3 comunas de Santiago son élites muy homogéneas, y la desconexión con la ciudadanía, finalmente, y un conjunto, digamos, de escándalos que fueron creciendo, de abusos y de corrupción, fueron en algún sentido como la guinda de la torta. Finalmente, cuando explota esta revuelta, tiene que ver primero con temas del transporte y de demandas puntuales, pero en realidad después se expande, y muy similar quizás a lo que está pasando en Colombia, que hay un gatillante que tiene que ver quizás con una gota que rebalse el vaso para la tolerancia de los ciudadanos y las ciudadanas respecto de la desigualdad y respecto de la distancia, el abuso, la desconexión, la cita que mencionaba Marta, ¿no? La desconexión de unas élites que viven otra realidad y que no logran empatizar y conectarse con la realidad de los ciudadanos y las ciudadanas comunes y corrientes. Citabas las élites, hay un dato interesantísimo que a mí como periodista me llama mucho la atención, que es que en la votación, en el referéndum sobre si era pertinente cambiar la Constitución, de las 345 comunas de Chile, barrios de Chile, solo en 5 gana el no, y 4 de ellas son los barrios más ricos del país, que tiene una renta per cápita, exacto, pues como la de Noruega o como la de Suiza, mientras que el resto del país vive unas condiciones económicas muy diferentes. Y citabas también tres tipos de desigualdades, ¿no? Una desigualdad de renta, una desigualdad por ser mujer, y entiendo que también una desigualdad por cuestiones raciales, por cuestiones etnográficas, por esa discriminación que viven los colectivos indígenas históricamente en Chile y en buena parte de América Latina. Pedro, no sé, que es candidato a las constituyentes y es autor de varios libros sobre el tema. Pedro, ¿tú cómo lo vives y cómo crees que se ha llegado a este punto en el que estamos hoy? Buenos días a todos, buenos días, buenas tardes, Ignacio. Encantado. Agradecer la invitación de Oxfam y Avina. Un gusto estar con Marta y Marcela, a quienes tengo el honor de conocer. Bueno, en mi caso particular intentaré no hablar como candidato, porque me parece que esta conversación se da en un espacio más de libertad también y de análisis. Así que voy a tratar de dejar al candidato fuera y voy a tratar de hablar como periodista, escritor y analista de lo que sucede acá en este rincón del planeta. Yo tiendo a coincidir con Marta en algún aspecto y mucho más con Marcela, porque en el análisis de Marta es cierto, hay ciclos y superciclos que son regionales, que son latinoamericanos, y uno los puede ir, digamos, observando, y Chile se inscribe dentro de esos ciclos muchas veces. Pero acá, en Chile en particular, lo que ha sucedido, creo yo, es una crisis institucional y política en torno más bien a una herencia de un modelo económico, de un modelo de sociedad, de un modelo institucional, que Chile ha mantenido más o menos intacto desde el fin de la dictadura militar. Aquí lo que hace crisis, creo yo, es una herencia que Chile mantuvo, a diferencia de muchas otras repúblicas latinoamericanas que, posterior a las dictaduras de los años 80 y 70, discutieron nuevos pactos sociales. El caso colombiano quizás es el más emblemático, que se dotó de una nueva constitución el año 91. Pero Chile mantuvo intacto todo el andamiaje institucional que heredamos de la dictadura militar. Y eso, lamentablemente, luego vinieron gobiernos que, para bien o para mal, eso la historia lo juzgará, digamos, gobernaron en función de esa herencia. Y yo creo que quienes primero se dieron cuenta, quienes primero lo vieron venir, este estallido, esta revuelta social y este proceso constituyente quizá inédito en la historia de Chile, fueron los sectores más postergados, y entre esos sectores están los pueblos originarios. Desde el día 2 del retorno de la democracia en Chile, los pueblos originarios comenzaron a plantear su crítica feroz al modelo económico de desarrollo neoliberal que Chile mantiene hasta el día de hoy intacto, al modelo de identidad nacional, que es bastante colonial y racista con los pueblos originarios, y también a un modelo de desarrollo que profundiza la desigualdad.
el informe que citaba Marcela desde el PNUD deja muy en claro la existencia casi de un apartheid social y racial, donde figuran los pueblos originarios, y los mapuches en particular, como los sectores más excluidos de la sociedad chilena, en cargos públicos, en el mundo privado, en la academia. Entonces, desde el punto de vista de un observador, que su origen está en un pueblo originario, yo puedo decir que esto lo veíamos venir hace mucho tiempo. Lo interesante fue cómo la sociedad chilena también fue despertando, y de allí esta bajada de Chile despertó, este hashtag que se hizo muy famoso acá en Chile y popular a nivel mundial, en donde la sociedad chilena despierta, yo diría, de un letargo neoliberal que hoy día nos tiene a las puertas de un proceso inédito de liberación democrática y ciudadana, de un nuevo pacto social. Yo tengo la sensación de que aquí hay una crítica profunda y un malestar profundo en torno a esa herencia de la dictadura militar, y que gobiernos democráticos posteriormente administraron, y tengo dudas si lo hicieron de forma incómoda. Tengo la sensación que algunos se acomodaron bastante a esa herencia, y esa crítica es legítima, es una crítica política. Pero ahora tengo la sensación de que estamos a puertas de una discusión mucho más profunda en torno al modelo de Estado, al sistema de gobierno, al modelo de desarrollo económico, y qué tipo de sociedad queremos ser para el futuro, porque Chile era el laboratorio neoliberal en los años 80, y Chile después fue ejemplo mundial de desigualdad y de segregación social. Y yo creo que ahí están también las raíces de la crisis que estamos viviendo. En ese sentido, citáis todos el cambio que supone salir de un modelo pinochetista, una constitución pinochetista, que desapareció la dictadura, pero sí se quedó el modelo económico liberal. Ahora, este fin de semana, se vota un nuevo parlamento que decidirá cómo será esa nueva constitución. ¿Cuáles son? Es empezar de cero, es un libro blanco en el cual no hay nada todavía escrito de cómo será ese nuevo modelo de país. Pero ¿cuáles son los principales retos a la hora de esa nueva constitución? ¿Qué tendrá que encajar? ¿Cómo tendrá que hacerlo para, a partir del resultado electoral de este fin de semana, poner en marcha un nuevo texto constitucional que después tendrá que volver a ser refrendado por los chilenos? Marta, Marcela o Pedro, ¿cuál creéis que son los retos fundamentales que tiene que abordar este nuevo texto constitucional? Bueno, quizás empiezo yo. Acá hay discusiones múltiples. Estamos teniendo distintos sectores de la sociedad, han planteado, hay una enorme cantidad de propuestas sobre la mesa, vamos a tener una discusión sobre y que se ha agudizado, digamos, esa discusión producto de la pandemia del COVID respecto de la protección social, los derechos sociales y económicos, el rol del Estado en la provisión de los bienes públicos. Ese claramente va a ser una discusión central y está dominando parte importante, el tema de las pensiones, de la educación, que han gatillado gran parte de la conflictividad durante las últimas décadas, como recordaba Marta, van a estar al centro de la discusión. Ese es un gran tema. Otro tema tiene que ver con los temas de inclusión, con los derechos civiles y políticos, con la discriminación, con las relaciones entre el Estado, los pueblos indígenas, con la agenda feminista. Las mujeres han sido protagonistas. Esta va a ser la primera convención constitucional en el mundo escrita con paridad de género, y hay una enorme... Es uno de los datos más interesantes de esta convención. Exacto, es la primera vez que ocurre. Hay una enorme presión para tener una discusión sustantiva respecto del tema de la paridad, del tema de la discriminación, del trabajo como reconocimiento del trabajo de cuidado como trabajo. Y finalmente vamos a tener una discusión sobre, digamos, el rol del Estado y la sustentabilidad ambiental. Ese es un tema clave. En Chile, el tema de los derechos del agua son temas muy importantes. Y creo que también tendremos una discusión sobre el modelo de democracia, el tipo de democracia que queremos, el régimen de gobierno. Hay mucha discusión sobre parlamentarismo versus mantener el presidencialismo, mecanismos de democracia directa. La convención ya ha avanzado bastante respecto de los estándares chilenos en reconocer que una democracia representativa
no basta con la representación sustantiva ideológica, sino que se necesita poner atención a una pluralidad e inclusión de los sujetos diversos de la sociedad, la paridad de género, los escaños reservados, 17 de los cupos están reservados para pueblos indígenas, hay cuotas para personas en situación de discapacidad, o sea, se dio un paso adelante y yo creo que va a haber una demanda muy fuerte para que en el texto constitucional muchos de estos logros en materia de diversidad, pluralidad, mecanismos de representación vayan a ser permanentes y no solo una excepción, diría yo. Para es muy empezar. interesante. Una de las cosas que más llama la atención desde España cuando se analizan los datos de las últimas elecciones en Chile es la bajísima participación de la ciudadanía en los procesos electorales. En unas presidenciales el 50%, en unas locales el 30%, en una votación tan trascendente como la que llevó a cabo esta Convención Constitucional apenas un 52%. Marta, ¿cómo hacer para movilizar o para implicar a toda esa parte de la sociedad que por una cuestión muchas veces de renta o de desencanto de las clases populares, porque hay un claro sesgo económico en la participación electoral, no participan en todo este proceso constituyente? Bueno, mira, primero me gustaría hacer un par de comentarios respecto a la pregunta anterior. Genial. Yo veo, digamos, aquí dos grandes ámbitos de cambios sustanciales que necesita la sociedad chilena. Uno es en el tema de los bienes políticos, ¿no? ¿Quién gobierna y para quién se gobierna? El Latino Barómetro nos dice desde hace ya 20 años, ¿no es cierto?, que los chilenos dicen que se gobierna para unos pocos, que es un poco lo que decía Pedro, ¿no es cierto? La percepción del pueblo es de que están gobernando para ellos, para los intereses de unos pocos. Para esos 4 barrios riquísimos de Santiago de Chile. Eso tiene que cambiar. Eso es lo central, el poder tiene que cambiar, tiene que volver la soberanía a la gente. Y es ahí donde está la demanda que decía Marcela, ¿no es cierto?, de que la democracia tiene que funcionar de una manera distinta, de tal manera que el pueblo se sienta soberano de su decisión. Eso por una parte. Ahora, en segundo lugar, están todos los bienes políticos que dicen relación con la igualdad de trato, llamémosla la interacción entre las personas. Nosotros tenemos uno de los índices de confianza interpersonal más bajos en el mundo, ¿no? Alrededor del 14% de la gente, y este es un indicador de Ronald Inglehart, que a propósito acaba de fallecer hace 2 días, que nos dice que el 86% de los chilenos no confían en el prójimo, en el otro ser humano. Y no confiamos en el otro porque está quebrada, esta sociedad viene quebrada desde la desigualdad, es la desigualdad la que la quiebra. Y eso tiene que cambiar. Eso es un tema cultural de la dignidad, el respeto al otro, la igualdad de trato al otro. Aquí, en este país, se trata a la gente según el color de su piel, según su condición socioeconómica, según su capacidad de tener poder e influencia. Si tú entras a un banco, digamos, con zapatillas y sin corbata, no, te van a decir, señor, salga, ¿no? No te van a dejar entrar al banco. Entonces, me parece que esa es una segunda dimensión de cambio que es tremendamente significativo. Y finalmente, yo diría, viene el ámbito de las garantías sociales, ¿no? Una vez dada esa igualdad ante la ley que no existe, ¿ya? Básico para la existencia de una democracia, vienen las garantías sociales que son los derechos de educación, salud, vivienda, pensión, etc. Entonces, las fallas son mayores, no son fallas menores. Y en esa, digamos, contabilidad mental de las fallas, en el año 2012, unos señores que estaban bastante alejados de la realidad decidieron entregarle al Chile el voto voluntario. Y ese voto voluntario hizo caer la participación de un 60% en las presidenciales, que en ese momento era considerado sumamente peligroso, a 42%. En la última elección de alcaldes, la participación fue en 35%. Entonces, hoy día ¿cómo será que en la elección de la constituyente, el plebiscito, el 25 de octubre del año pasado, se dijo que era fantástico porque la participación había aumentado en un punto respecto de la elección presidencial y había sobrepasado por 9 décimas el 50% de la población, y todo el mundo hablaba de una votación histórica, de una votación, digamos, excepcional.
ahí es donde está nuestra problemática. O sea, ni siquiera en esta elección ha habido de parte del Estado una campaña informativa como la hubo en el año 88, en plena dictadura, hay que decirlo, en plena dictadura. Fue una campaña muy recordada, histórica, una campaña y muy conocida fuera de emblemática, Chile, ¿no es cierto?, también. para llamar a la gente a votar. Bueno, en Sí. esta vez, en que todo el mundo declara que esta elección es la más importante de los últimos no sé cuántos años, y resulta que es pura declarativa, porque ¿dónde está la acción política que respalda esa afirmación de que es la elección más importante? La verdad es que no hay ambiente electoral, no hay ambiente de competencia, esta no es una elección binaria, es muy probable que la composición de los jóvenes que fueron convocados a votar masivamente en Santiago en la elección del 25 de octubre del año pasado, no se vuelva a repetir. Y si eso no se vuelve a repetir, muy probablemente la elección del domingo tiene un alto riesgo de que vote mucho menos gente. ¿Qué pasa si cae la participación electoral en 5%? Yeah. ¿A cómo quedamos nosotros como sistema político, ¿no es cierto?, en haber declarado que esta elección es la más importante y resulta que no hicimos nada para que la participación electoral, ni siquiera se ha aprobado el feriado irrenunciable, no hay transporte gratis, no se aumentaron la cantidad de personas, de locales de votación para que la gente pueda ir a votar caminando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entiendo por todo lo que explicas y desde el desconocimiento de alguien que habla desde Madrid, que no ha habido un respaldo por parte del presidente para que esta elección salga bien. O sea, en la declarativa, por supuesto. Él ha hecho muchas cadenas nacionales donde ha dicho Me que refiero a poner las facilidades materiales para que se pueda votar de manera masiva, desde una buena campaña hasta... Hay una disociación entre el discurso, ¿no es cierto?, del Ejecutivo, que ayer de nuevo hubo otro anuncio, y la acción, ¿no es cierto? Como digo, hay una cantidad de medidas que se podrían haber tomado, que fueron propuestas y que han sido conversadas, que no están en lugar. Entonces, ¿por qué la gente no va a votar? Bueno, no va a votar porque no tiene dónde dejar los niños, porque no tiene dinero para el bus, porque no tuvo dinero para tomar desayuno, porque no solamente no va a votar porque no le gustan las opciones, que también es otro motivo, y no va a votar también porque el sistema electoral chileno es bastante tonto y te permite que tú estés registrado en Arica si vives en Santiago. Yeah. O sea, no hay un registro que te haga congruente el lugar donde tú vives del lugar donde tú votas. Y cierran los registros electorales con la misma lógica y velocidad del siglo antepasado, 4 meses antes de la elección. Yeah. Entonces no te puedes cambiar si tus circunstancias de vida te llevan a otro lugar. Entonces la suma de eso es 1 de cada 2 chilenos que no vota. Pedro, tú como candidato, ¿cómo percibes que está siendo la campaña? Y volviendo a las preguntas anteriores, ¿qué crees que se juega? Y te pregunto como periodista, ya como más que como candidato, ¿qué crees que puede salir? ¿Qué crees que puede pasar en la elección de este domingo? Bueno, yo soy un poco más optimista que Marta. Yo creo que, Qué bueno. Yo creo que va a haber una altísima participación. Yo tengo la sensación que vamos a superar el porcentaje de votos que se dio en el plebiscito. Creo que uno como candidato ha tenido la gracia de estar testeando la temperatura ambiente en la calle, en el cuerpo social, a nivel, digamos, de los votantes. Y la verdad es que a pesar de la pandemia, a pesar de las restricciones sanitarias que hay, que son bastante restrictivas de derechos civiles, la verdad es que hay un ambiente, hay una necesidad, creo yo, de apostar por este camino constituyente, que por lo demás no hay un plan B. No hay un plan B para la crisis social y política que vive Chile. Es la constituyente el plan que tenemos, el camino que tenemos que transitar. Y yo creo que va a haber una amplia votación. Bueno, el lunes o martes voy a quedar como un gran, probablemente, neófito en estas materias. Marta es especialista en estas cosas, pero yo tengo una intuición y esa intuición me acompaña y quiero ser optimista porque además como candidato tengo que llamar a la gente a que participe, a que se active, a que esto sea masivo, en fin. Y además porque apuesto mucho a una renovación de votantes que hay en Chile. Está sucediendo algo interesante en torno a nuevos votantes, que son los jóvenes que están masivamente interesándose por los asuntos públicos y por participar de la política y por votar. Yo creo que ahí los partidos en particular y los analistas de la vieja escuela quizás no están observando ese fenómeno que se está produciendo.
Yo tengo hijas que son estudiantes secundarias y universitarias, y existe en ese estrato juvenil un gran interés por lo que está sucediendo en Chile. Entonces yo creo que ahí puede que esté ese porcentaje extra de votación que vamos a tener el fin de semana. Ahora, respecto de la pregunta inicial, la pregunta en torno a qué nos jugamos en esta convención. Es curioso que yo lo diga, porque yo soy más bien representante más bien de los pueblos originarios, que siempre estamos luchando por nuestro reconocimiento, por nuestra diferenciación en tanto colectivo diferenciado de la sociedad chilena. Pero yo creo que nos jugamos también algo que es central, que es la cohesión social y la cohesión nacional. Y es interesante que lo diga un indígena porque nosotros también apostamos a que seamos una sociedad cohesionada. Si la cohesión no tiene que ver con uniformidad ni tiene que ver con homogeneidad. La cohesión, yo creo que la gran apuesta para esta convención pasa por el reconocimiento precisamente de la diversidad, pasa por el reconocimiento de lo diverso, pasa por el reconocimiento de que somos distintos y podemos convivir, podemos coexistir. Si nos dotamos de reglas y de mínimos comunes, como se usa decir hoy en Chile, en torno a una convivencia democrática, más justa, más igualitaria, perfectamente podemos ser una gran comunidad nacional. Y eso es lo que siento yo que ha sido un proyecto fallido en Chile. En Chile, la comunidad nacional es un proyecto de las élites del siglo XIX, que en el siglo XX no prosperó, porque Chile ha profundizado una segregación social, una segregación económica y una segregación política que es de las más abismantes en el mundo. Entonces, la cohesión social para mí es muy importante que sea algo a tratar como un objetivo en la constituyente. Yo creo que desde los pueblos originarios, tanto quienes van por los escaños reservados, como yo que compito en la elección regular por fuera, vamos con ese ánimo de aportar a un proceso democrático, a una conversación, a un parlamento, diríamos nosotros, a parlamentar sobre cómo convivimos y coexistimos pacífica y democráticamente por los próximos 20 o 30 años. Y eso es algo que a nosotros nos tiene muy esperanzados, porque esta es primera vez en la historia de Chile que los pueblos originarios son convocados y son invitados a la fiesta. Nosotros siempre estuvimos fuera, nunca fuimos invitados. Entonces, para mí y para quienes están postulando, que hay una gran cantidad de candidatos y candidatas indígenas, yo creo que todos están con el ánimo de ser un aporte, de plantear con convicción sus puntos de vista en torno al futuro de Chile en la convención, pero con un ánimo absolutamente propositivo y constructivo. Marta me estaba comentando que tiene un gráfico que nos podría mostrar sobre la participación electoral desde 1925 a 2020 en Chile. Correcto. ¿Lo puedes proyectar desde tu ordenador? ¿Lo podemos ver? Sí, claro, por supuesto. Te lo muestro ya mismo. Espérate. A ver. Lo tengo abierto, por lo tanto debería... ahí está. Un segundo. A ver si funciona Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Ya, ahí va. A ver, entonces, compartir pantalla. Ya. Ahí va. Compartir. Y ¿Has ahora, empezado? Aquí lo vemos, sí. Ahí va, ahí va. Desde el momento en que el voto se hace voluntario, se hunde. Se hunde. Y tú te das cuenta que, claro, en el año 2009, cuando los legisladores dijeron qué brutalidad, como ha bajado 30 puntos la participación electoral, tenemos que hacer algo para remediarla. Y en vez de remediarla, la empeoraron. La agravaron. Y entonces, bueno, ahora yo digo, bueno, miremos estos numeritos, porque estos son los resultados electorales propiamente tales. Aquí no hay ninguna investigación detrás, aquí hay una suma nomás. Por eso yo digo, aquí estamos frente a un desafío brutal, porque en la medida, o sea, no importa cuántas reglas nosotros inventemos de la democracia, si no somos capaces de convocar con una mecánica electoral y con una logística
que permita que esa gente vaya a votar, ¿no es cierto? Que la mamá tenga con quien dejar a los niños, que no tenga que subirse 2 horas a un bus, etcétera. Bueno, no vamos a mejorar la democracia. Y sí lo fuimos capaces de hacer entre el año 88 y el año 2009. Entonces, ¿por qué no lo vamos a poder volver a hacer? Me parece fantástico que Pedro sea optimista, pero yo miro los números y no veo de dónde. O sea, ahora, yo quisiera también quizás agregar, Marcela, sí. Sí, quizás también, creo que los datos no son automáticas la interpretación. Lo primero que uno puede decir es que en realidad el momento del retorno a la democracia es más bien una excepción en una historia, en un país donde la participación de los pobres en particular ha sido siempre baja y el retorno del voto con la imposición del voto voluntario no es la causa de la baja participación. Como vemos en ese gráfico, teníamos desde el 90 una sistemática caída por los mecanismos electorales que han sido siempre poco amigables. Toda la estructura y diseño del sistema de inscripción y participación están armados para evitar las trampas, no para incentivar la participación. Y en eso no hemos logrado salir de ese paradigma. Pero yo sí creo, y en eso concuerdo con Pedro, y nosotros desde el PNUD hemos venido haciendo focus desde el estallido hasta ahora para ir también tomando un poco el pulso. No estamos haciendo campaña en la calle, pero sí estamos impulsando una batería súper amplia de estrategias de fomento de la participación, campañas en redes, trabajo con sociedad civil de diverso tipo y también haciendo estudios. Y una de las cosas que vemos es que es de los contrafactuales que no tenemos, ¿no? Si la elección del plebiscito de octubre se hubiera realizado en abril, es muy probable que la participación hubiera sido mucho más alta, porque la participación del plebiscito de 51% fue impulsada fundamentalmente por un aumento en la participación de los jóvenes, datos que ha mostrado parcialmente el CERVEL hasta ahora, pero hubo un aumento entre los jóvenes entre 18 y 35 años de cerca de 20 puntos porcentuales y una baja de participación de los adultos mayores porque estábamos en medio de la pandemia y porque no contamos con mecanismos de votación no presencial. Entonces los adultos mayores, que eran los votantes tradicionales, más fieles, más constantes, dejaron de votar y el aumento de los jóvenes compensó por una parte la caída y aún así logró aumentar en 500.000 de votos. Entonces es cierto que pareciera un avance muy pequeño, pero es la primera vez que se rompe la curva por grupos de edad en 20 años y nosotros pensamos que hay que también la gran interrogante obviamente de este domingo, como tú planteas, y de este sábado y domingo, es si ese impulso del plebiscito, porque el proceso constituyente en todos los estudios que nosotros estamos haciendo muestra que las personas tienen una gran esperanza, todavía las encuestas y los focus muestran que las personas tienen esperanza en este proceso, tienen también mucha desconfianza porque tienen preocupación de que el proceso pueda ser capturado por las élites tradicionales, por los partidos tradicionales. Entonces hay una gran expectativa a que ojalá a la constituyente lleguen personas distintas y entonces hay esperanza, todavía se está apostando a este proceso, pero también estas dudas. Y una de las cosas que vemos es que quizás el domingo se logra mantener es a esos jóvenes que fueron a votar para el plebiscito por primera vez. La evidencia internacional muestra que las elecciones cercanas las unas con las otras logran movilizar a los votantes en mayor medida. Y lo otro que es la gran interrogante es que si el proceso de vacunación que ya estamos vacunando a las personas de 40 años, todos los mayores de 50, más o menos una gran proporción tienen sus 2 vacunas y entonces también hay una posibilidad que esas personas que se restaron de ir a votar para el plebiscito producto del miedo de la pandemia y que eran votantes habituales puedan volver a votar el domingo. Entonces, yo puedan volver a votar sin miedo. Claro, concuerdo con Pedro en un sentido de que creo que nosotros vemos y lo que planteamos permanentemente, esta es una ventana de oportunidad, es una salida institucional participativa, los ciudadanos y ciudadanas le han dado un voto de confianza al proceso constituyente, todavía no en los números, pero además el contexto de la pandemia ha sido muy
negativo para poder, para que esa confianza y este proceso se hubiera podido realizar en condiciones de normalidad, digamos. Oye, pero mira, hay que agregar a eso que el PNUD es el único organismo que ha hecho una campaña para llamar a votar. O sea, tú te das cuenta de lo que significa que aquí el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en un país que tiene $22.000 per cápita de ingreso, ¿no es cierto?, tenga que hacer una campaña porque el Estado no lo hace. No, Entonces eso es tremendo. me parece que ahí hay unas cuestiones brutales. Ahora, y la otra cosa que quiero decir es que incluso el 51%, ¿no es cierto?, del plebiscito de 51% de participación es más bajo que el porcentaje más bajo que había antes de la dictadura. Entonces, el voto voluntario produjo una baja, y sobre todo una baja en aquellos segmentos de la población que están menos informados, que tienen menos recursos políticos para decidir y para ir a votar, que tienen más dificultades para ir a votar, produciendo un aumento de la crisis de representación, y esa crisis de representación nos viene a rebotar hoy día en la cara. Entonces me parece que si nosotros hacemos el cálculo hoy día entre los jóvenes y los viejos, ¿no es cierto?, los jóvenes que votaron más en el 25 de octubre y los viejos que no fueron a votar por miedo a la pandemia, podemos tener una participación del 40% en el punto bajo y de un 54% en el punto máximo. Si llegamos a tener un 54% sería una revolución, ¿ah? Y sería maravilloso. Lo que pasa es que yo no lo veo. Yo no veo ningún indicador que a mí me diga, a mí me encantaría que fuera así, pero no veo ningún indicador que me diga eso a lo mejor puede suceder. Me encanta lo que dice Pedro. Yo no he estado tanto en la calle, he estado solamente un par de veces. Encuentro que la población tiene una acogida buena a la campaña, pero me da la impresión de que no toda la población sabe que va a haber elecciones el día domingo y el día sábado. Quiero recordar a todos los que nos están viendo que pueden dejar sus preguntas y que os las trasladaré yo como moderador. También los que nos ven a través de redes sociales, con el hashtag en Twitter, la elección CH, también podrán preguntar. Y antes de pasar las preguntas de los espectadores que nos acompañan en esta charla, os quería preguntar a los tres cómo engarza lo que está ocurriendo en Chile con lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en toda la región alrededor de la crisis de la representación institucional, de las democracias tal y como estaban siendo entendidas en América Latina, de la enorme desigualdad que azota a todo el continente. ¿Hasta qué punto todos estos procesos están relacionados entre sí? Bueno, mira, a ver, yo voy a decir una brutalidad, pero es verdad. La pandemia ha tenido un efecto, yo diría, bastante fantástico para América Latina. Es que permite observar y no poder ignorar la desigualdad, la pobreza, la inequidad, ¿no es cierto?, societal que había en la sociedad, que hay en las sociedades latinoamericanas, y los gobiernos de alguna manera se empiezan a hacer cargo de esos problemas y ya no lo van a poder abandonar nunca más. Ese es un efecto no buscado positivo de los negativos de la pandemia, ¿no? Es decir, aquí en Chile y en El Salvador, en Perú, en Brasil, en todas partes, ¿no? En México, estamos haciéndonos cargo por primera vez de las profundidades, de las diversidades y de dificultades que tiene la sociedad latinoamericana. Y dicho eso, eso implica como consecuencia política que estamos teniendo elecciones donde suceden cosas que no habían sucedido nunca antes. El caso de Perú, ¿no es cierto? Donde 16 partidos políticos dejaron de existir porque no llegaron al 5%. Entonces, la patada que le da el electorado a la política, yo creo que va a ser lo que va a recorrer la región, para un lado y para el otro lado. Estamos viendo las dificultades que tiene Duque hoy día en Colombia, con los acontecimientos absolutamente inaceptables que están sucediendo en Cali, violación a derechos humanos, muertes, maltrato, etc. Y estamos viendo lo que sucede en Salvador, ¿no es cierto?, donde Bukele ya se transformó en un segundo Ortega, ¿no? O sea, va derecho a un autoritarismo declarado, ya rompió las reglas de la democracia, y vamos aumentando, ¿no es cierto?, las situaciones autoritarias en América Latina. Pero a lo mejor es más grave lo que está sucediendo en Perú, porque en el caso peruano puede haber una situación de ingobernabilidad, digamos, permanente, ¿no? Porque la atomización del sistema
tener una candidata que ya ha acercado posiciones con Castillo, como Keiko Fujimori, que está acusada de corrupción, que tiene, digamos, pendiente una encarcelación incluso, eso no se había dado nunca. Perú tiene a todos sus presidentes vivos, y a uno muerto, que se suicidó, acusados de corrupción. Sí. Entonces, estamos ante una situación tremendamente frágil, que es lo que Gramsci llamaba los monstruos, ¿no es cierto? Estamos en un cambio de época, y en ese cambio de época aparecen los monstruos, y en esos monstruos pueden suceder cosas extremadamente negativas, pero, y esto lo puedo adelantar, ¿no es cierto?, en el Latino Barómetro que vamos a publicar ahora, que es la nueva versión hecha en pandemia, lo que vamos a ver es que la población latinoamericana quiere democracia, no quiere autoritarismo. Y eso es una gran noticia, ¿ah? Es decir, las cosas se pueden poner muy mal, pero finalmente con la presión popular se van a terminar poniendo bien. ¿Cuánto tiempo? ¿Una década, 5 años, un gobierno, 2 gobiernos? Eso depende ya de las circunstancias históricas. Pedro, Marcela, ¿cómo lo veis vosotros, el contexto latinoamericano en relación con el chileno? Bueno, yo coincido con Marta que la pandemia ha sido un factor que es bastante relevante en lo que está sucediendo. Creo que ha dejado al descubierto profundas fallas de la democracia, no solamente en Chile, donde acá muchos, incluso autoridades de gobierno lo han dicho, que se dieron cuenta, hoy día se dieron cuenta que en Chile había desigualdad, producto, digamos, de los efectos de la pandemia. Pero en muchas partes de Latinoamérica yo creo que la crisis sanitaria, que se transforma en crisis económica grave, yo creo que dejó al descubierto profundas desigualdades. Y eso ha gatillado, creo yo, malestares y revueltas que tengo la sensación de que van a seguir ampliándose a otros países de la región. No creo que sea solamente crisis más bien, digamos, tan localizada. Ahora, lo de Chile es interesante y es una paradoja, porque Chile se presenta ahora como una especie de modelo a seguir y de ejemplo a seguir. Curiosamente, yo creo que Chile en muchas cosas no es ningún ejemplo, pero en este escenario actual, Chile aparece efectivamente como un ejemplo. Yo soy de los que defiende el acuerdo que derivó en el proceso constituyente. Yo creo que fue una salida muy virtuosa, de alta política, a lo que estábamos viviendo en Chile. Y esta salida institucional que estamos teniendo y que se va a concretar después de la elección del fin de semana, de una convención constitucional, con las características que tiene, que son únicas a nivel mundial, de paridad de género, inclusión garantizada de pueblos originarios, en fin, yo creo que puede servir como un modelo para nuestros vecinos, tanto de Perú como de otras repúblicas. Creo yo que esa es la importancia también tremenda que tiene el proceso chileno en el marco latinoamericano, de que aquí estamos apostando por una salida institucional, democrática, a una crisis social y política que pudo derivar en violencia, pudo derivar en una situación mucho más grave, digamos, de caos social, y sin embargo estamos a puertas de un proceso eleccionario que yo considero que es uno de los más importantes que va a tener Chile en su vida republicana. Ahora, los pueblos originarios, no puedo dejar de decir que nos vamos transformando de a poco en actores muy relevantes. Lo que pasó en Ecuador en las elecciones ecuatorianas y la gravitación del voto indígena, por ejemplo, en lo que sucedió como resultado de la presidencial, yo creo que no hay que dejar de ponerle atención. Y creo también que en el caso chileno, con la inclusión que se va a dar de delegados indígenas a la constituyente, que va a tener que replicarse a futuro en el próximo Congreso también, y la elección de gobiernos locales, yo creo que también se va a ir formando una élite en el buen sentido de la palabra, dirigencial indígena, que va a dar mucho que hablar en las futuras décadas. Marcela, ¿tú cómo lo ves? Sí, bueno, yo creo que concuerdo con lo que acá se ha plantado. La pandemia ha dejado en evidencia desigualdades estructurales que se venían arrastrando también. Esta no es solo una crisis sanitaria y económica, es una crisis también de gobernanza a nivel mundial. Pone en juego y desafía y tensiona
las capacidades de los estados de responder, y en eso los países de América Latina en general han mostrado ciertas capacidades en algunos ámbitos y no en otras. Queda muy de manifiesto la necesidad, y en eso desde el Sistema de Naciones Unidas hemos seguido apoyando, digamos, la necesidad de pasar a fortalecer los sistemas de protección social. Esta es muy probable que no sea la última crisis de esta naturaleza que vamos a enfrentar, entonces es muy importante que la crisis pueda servir como una ventana de oportunidad. Y acá yo creo, en eso concuerdo con lo que plantea Pedro, que en el sentido de que Chile quizás tiene la ventaja quizás de que estamos enfrentando esta crisis que afecta a toda la región, a todo el mundo, con esta posibilidad sincrónica de tener un proceso constituyente que permite una discusión respecto a un nuevo pacto social, de un nuevo contrato social, de poder poner en discusión los temas estructurales y dar un giro al rumbo al país. Yo creo que también a nivel de América Latina lo que estamos viendo, que se viene arrastrando hace mucho tiempo y que en algunos países está más agudizado, es que tenemos una debilidad estructural endémica del sistema de representación. Es muy importante poder trabajar, apoyar al fortalecimiento de los sistemas de partidos, seguir trabajando en las agendas anticorrupción, porque los temas, digamos, de enriquecimiento ilícito, de tráfico de influencias, de corrupción, que han predominado gran parte de los escándalos en nuestra región en las últimas décadas, están a la base también de la pérdida de legitimidad de las instituciones y se corre un riesgo muy profundo respecto de una corrosión del apego a sistemas democráticos cuando se percibe por parte de los ciudadanos no solo que son eficaces en términos de protección social, en la capacidad de responder a las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas, sino que también cuando contribuyen al enriquecimiento de las élites o de unos pocos. Creo que necesitamos abordar esos temas de manera simultánea, no son temas, digamos, solo de políticas públicas, también necesitamos enfrentar las discusiones respecto de representación y en los sistemas de partidos de manera mucho más clara hoy día, y para eso también creo que fortalecer los espacios regionales, las instituciones que puedan prestar apoyo más allá del Estado-Nación son centrales. Hay varias preguntas ya de espectadores que han seguido este debate. Muchas van dedicadas a uno de vosotros, os lo voy a trasladar uno a uno. Por ejemplo, Pablo Marsal, desde Buenos Aires, pregunta a Marta Lagos, dice: coincido con la visión de que América Latina tiene muchos estallidos, no obstante, ¿qué fenómeno hace que luego en lo electoral a veces capitalizan candidatos de derecha como en Ecuador ahora o Bolsonaro en Brasil? ¿Qué errores están cometiendo los movimientos progresistas para que luego de hartazgos sociales no ganen electoralmente en algunos casos? Bueno, mira, yo creo que el caso de Bolivia es bien interesante. A propósito de lo que decía Marcela, Bolivia y Ecuador han sido los únicos dos países que han tenido unos procesos constituyentes, digamos, similar a lo que vamos a tener nosotros ahora, también de inclusión de los pueblos originarios, donde evidentemente después de la constitución los pueblos originarios pasan a ser actores demasiado relevantes, muchas veces, digamos, haciendo de bisagra, ¿no es cierto?, entre dos, o sea, tienen una minoría que les permite inclinar la balanza. Eso por una parte. Y lo segundo es que yo creo que ahí, en esta discusión, nosotros tenemos que considerar el hecho de que se me fue la pregunta. ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿Por qué Totalmente. ganaba la derecha al final Me y no distrajeron era aquí. capaz de conseguir Sí. Bueno, la los derecha movimientos gana. progresistas Ya. capitalizar ese desencanto de la sociedad? Bueno, yo creo que pasa lo que pasa aquí en Chile, ¿no es cierto? Y se puede ejemplificar muy bien aquí en Chile. Las reglas del funcionamiento de la política no han sido reformadas de la manera que ha sido reformado el sistema judicial o el sistema educacional, que han habido tantas reformas educacionales en América Latina. No se le ha prestado atención, se ha reformado la economía, se le da una importancia brutal a la macroeconomía, pero ¿dónde están las reformas políticas?
Ya. Lo que decía Marcela, ¿no es cierto?, de prestarle atención a los partidos, la profesionalización, el financiamiento, la mecánica electoral, la integridad electoral del tipo de competencia. Una de las cosas que hoy día más se critica en política en Chile es quiénes son los candidatos, cuáles son las opciones que tiene la población para poder elegir. Y lo fantástico de esta elección convencional es de que el 70% de los candidatos son personas que nunca antes habían participado en una elección política. Yo creo que esa es para mí la novedad más importante que tiene esta elección, porque permite la penetración del sistema político por personas ajenas al sistema político. Y lo que demuestran los sistemas políticos latinoamericanos es que son unos clubes de Toby. Entonces, bueno, Bien. se produce esta endogamia donde tú solamente puedes elegir a los mismos. ¿Cómo quiebras eso para que entren personas nuevas y puedan ser elegidos con una convocatoria distinta personas nuevas? Esa es la parte más difícil. Y además de eso tenemos, ¿no es cierto?, en la región muchos gobernantes, ¿no es cierto?, que se quieren perpetuar en el poder, que encuentran que ellos son los únicos que pueden solucionar los problemas y que entonces rompen las reglas para poder quedarse en el poder. Me parece que ahí hay dos elementos que simbolizan la crítica a la representación o a la crisis de representación política, donde se requiere una reforma política profunda en muchos países de América Latina para penetrar, para dar tiraje a la chimenea. Uno ve lo que pasa en el propio España. Oye, perdón, Sí. ustedes el otro día tuvieron un candidato que a las 2 horas de perder dijo me voy, hasta luego, yo no quiero ser obstáculo. Bueno, eso no ha pasado nunca aquí. Tenemos que empezar por ahí. Una pregunta hay preguntas para todos vosotros, una pregunta para Marcela. ¿Qué opinión tiene con respecto a que el proceso constituyente no prendió o se fundió por la postergación de la elección y las crisis social y económica? Hoy no hay clima electoral y los medios de comunicación y la clase política han puesto el tema presidencial en la agenda sobre el constitucional, colaborando en aquello. Pregunta este espectador, no sé el nombre. ¿Verdaderamente esta experiencia en Chile va a servir también como lección? Pero ¿hasta qué punto piensan que puede ser una lección aprendida para la región, tanto para los poderosos de siempre como para los y las excluidos de siempre? Bueno, yo concuerdo con un poco con el análisis. Claramente el haber postergado 3 veces las elecciones ha sido un problema. Mientras más se aleja la elección del estallido, del momento original, que en algún sentido y del acuerdo de noviembre de 2019, a los ciudadanos comunes y corrientes más les cuesta hacer el vínculo, digamos, pero también la pandemia y las urgencias que impone la pandemia en la cotidianidad de las personas. Esta no es una pandemia que afecte a todos por igual. En todo el mundo hemos visto, los pobres son quienes más se ven afectados por el virus, donde ahí se concentran las muertes, donde tienen las mayores dificultades económicas. Entonces, son los sectores que nosotros veíamos que estaban más lejos de la política institucional, los que están siendo más fuertemente afectados por esta crisis. Y sin duda, las discusiones políticas se ven un poco lejos, y además no solo se han postergado, sino que la postergación inicial hizo que algo que estaba previsto originalmente como una elección única de convencionales para este órgano excepcional se pusiera a la par de las elecciones corrientes, ¿no? Las elecciones para gobiernos locales, para gobiernos regionales. Vamos a tener 4 elecciones concurrentes, la mayor cantidad de candidatos y candidatas, como 17.000 candidatos. Tenemos 1.300, casi 1.400 candidatos y candidatas para la Convención Constitucional. Entonces, como decía Marta, con poca inversión en difusión pública, entonces es un enorme desafío para los ciudadanos. Yo creo que eso es cierto, que es una elección cuesta arriba. Por otro lado, yo creo que hay un enorme interés de la sociedad civil, de las ONG, de las organizaciones sociales, de los pueblos indígenas, de las mujeres, el 70% de candidatos y candidatas independientes, las listas de movimientos sociales. La sociedad más organizada ha apostado a este proceso. La sociedad más organizada, que quizás no es la sociedad que aparece en la tele, no son las élites tradicionales, pero son las élites ilustradas de las comunas, de las regiones, son las ONG, son las organizaciones sociales,
son las organizaciones comunitarias que sí están, yo creo, siguen apostando y tiendo a tener una visión más optimista. Espero que este fin de semana la participación no decaiga y por lo menos se mantenga respecto al plebiscito. Ojalá. Respecto de los modelos, yo creo que eso hay que tomarlo con pinzas. En Chile ha habido una costumbre, digamos, a tratar de pensar que siempre somos un modelo para algo. Y creo que sí, Chile tiene mucho que aprender de otros procesos, los procesos constituyentes colombianos del 91, de Bolivia. Nosotros hemos hecho en el PNUD un análisis de los procesos constituyentes que publicamos en el 2015. Acabamos de sacar 2 nuevas publicaciones con recomendaciones en materia de participación ciudadana y en materia de reglamento a partir de los procesos mundiales, pero yo sí creo que este proceso, si bien no todos los países, cambiar las constituciones y las reglas no resuelve todos los problemas estructurales de una sociedad. O sea, no porque tengamos la mejor constitución del mundo vamos a ser Finlandia al otro día, pero sí nosotros lo que planteamos es que las reglas son importantes, pueden resolver algunos de los problemas, pero el proceso es tan importante como el texto. Y acá quiero insistir en esto, porque si la elección, si se logra que vote una cantidad importante de los ciudadanos el próximo domingo, si los candidatos y candidatas electas reflejan a la sociedad de manera más adecuadamente, si tenemos una cantidad importante de personas que no son los mismos de siempre y que representan estas nuevas sensibilidades, yo creo que la gran cantidad de personas que está, así como Pedro, conozco a muchos otros candidatos y candidatas, son personas que tienen un genuino interés en buscar soluciones para el país, y yo creo que si la convención además se define un reglamento y se plantea un proceso participativo amplio que complemente este mecanismo representativo con mecanismos claros de participación, puede reencantar a la sociedad si se hace un debate, un proceso deliberativo en conexión con la sociedad. Yo creo que todavía tenemos y seguimos teniendo intacta la posibilidad de que este proceso muestre una manera distinta de deliberación pública democrática que logre empujar al país, sobre todo porque va a ser la primera vez, como decía Pedro, en 30 años desde la transición, incluso antes, que la fiesta no va a ser con los mismos de siempre, va a ser una fiesta distinta, va a ser una fiesta donde van a estar sentados los pueblos indígenas, va a ser una fiesta donde las mujeres vamos a ser la mitad de quienes están definiendo las reglas por primera vez en la historia de este país, y eso no es menor, y creo que puede ser un momento, un punto de inflexión que nos permita, digamos, una salida distinta desde el espacio de donde venimos. Sin duda va a ser tan importante el proceso en sí como el propio texto constitucional a la hora de motivar a una sociedad, a una ciudadanía. Una pregunta para Pedro. ¿Es posible que lo que ha tenido que aguantar el pueblo mapuche se ha extendido a la sociedad más pobre de Chile, que ahora es la mayoría? Respetando las diferencias de contexto, ¿hay aprendizajes del proceso de asamblea constituyente de Bolivia, que introdujo una serie de apuestas ante la desigualdad económica, social, de género y de etnia, que se puedan ensayar en un Estado plurinacional, que sean válidas para Chile hoy? Es una pregunta de otro espectador, no sé el nombre. Sí, nosotros estamos muy interesados en estudiar, y hemos ido estudiando, y me consta que otros candidatos indígenas también lo han hecho, los procesos constituyentes tanto de Ecuador como de Bolivia, y principalmente para sacar lecciones en torno a deficiencias que tuvieron esos procesos constituyentes. Porque, por ejemplo, el caso ecuatoriano es muy gráfico respecto de cómo la plurinacionalidad, que fue consagrada a nivel constitucional, y cómo también los derechos de la madre tierra, que fueron consagrados en la Constitución, continuaron siendo transgredidos y violados por un modelo de desarrollo económico extractivista que caracteriza a muchas repúblicas sudamericanas. Y esa es la profunda crítica que hace el movimiento indígena ecuatoriano a la, digamos, a la partidocracia de su país, porque tanto la izquierda de Correa como los sectores más bien de derecha, todos promueven ese extractivismo que afecta derechos territoriales, ambientales, en fin. Y por eso que el movimiento indígena ecuatoriano se plantea como una especie de tercera vía. Y enhorabuena, lo están logrando ser. Ojalá dejen de ser bisagra y sean gobiernos en futuras elecciones. Ahora, nosotros tenemos, el ejemplo ecuatoriano a nosotros nos dice
que si vamos a plantear la plurinacionalidad y vamos a plantear los derechos de la naturaleza, por ejemplo, en la Constitución, tenemos que también plantear la discusión en torno al modelo de desarrollo. O sea, no es compatible la plurinacionalidad y los derechos de la naturaleza, por citar dos banderas que están muy, muy presentes hoy día en el discurso de los delegados indígenas, no son posibles si no cambiamos el modelo de desarrollo económico que tenemos en Chile, que también se sostiene sobre el extractivismo, también se sostiene sobre la vulneración de los derechos territoriales, económicos, culturales y sociales de los pueblos originarios. Entonces, hay esa mirada a la experiencia comparada. Hay una mirada muy, muy presente. También han habido, en esta campaña virtual que tenemos producto de la pandemia, han habido también contacto, han habido actividades en común con antiguos asambleístas que hubieron en la Convención Boliviana, han habido también actividades comunes con asambleístas de la Asamblea Ecuatoriana. Entonces, hemos tenido una retroalimentación bien interesante. El movimiento indígena sudamericano está bastante interconectado, nos conocemos bastante. También yo tengo mucha relación con periodistas indígenas de otros países, y hemos ido ahí nutriéndonos mutuamente de aprendizaje de tanto de aquello que resultó como aquello que no resultó. Para no ser tan negativo, algo que sí resultó y está resultando. Por ejemplo, en las convenciones constitucionales, tanto de Ecuador como de Bolivia, se consagraron derechos culturales bastante interesantes. Y yo creo que ahí también, yo que vengo del mundo de la cultura y de las letras, yo creo que ahí podemos marcar un precedente interesante en la Convención chilena. Por ejemplo, la oficialización de las lenguas indígenas. Por ejemplo, el reconocimiento de los saberes y conocimiento de los pueblos originarios. Eso llevado después a la práctica a través de una educación intercultural, una educación plurilingüe, una educación no colonial y no racista. Entonces, hay distintas bajadas a la experiencia comparada, tanto de errores que se cometieron y que se están pagando caro en algunos casos, y también fortalezas que tuvieron esos procesos constituyentes donde los pueblos originarios participaron, en algunos casos activamente, como el boliviano, y que a nosotros nos enseña muchísimo. Yo tuve el privilegio como periodista de reportear en la década pasada el proceso constituyente boliviano. Me tocó ir a Cochabamba, estuve en Santa Cruz, estuve en La Paz, en varios momentos de aquel proceso, y coincido con Marcela que una de las claves para que esto resulte tiene que ver con cómo logramos que en el reglamento de la convención se establezcan mecanismos de participación activa de la ciudadanía, de los sectores sociales, y que sea una participación con causalidad, o sea, que incida su participación en lo que van a ser los resultados de la convención. Porque ahí va a estar la legitimidad del proceso. Porque no puede suceder que esto se transforme en un Congreso chileno 2.0 de una élite encerrada, más encima en un palacio, porque el gobierno, de forma muy torpe, determinó que fuera un antiguo palacio santiaguino el lugar donde sesiona la convención. Bueno, ahí vemos la desconexión de la élite con lo que está pasando. No parece el sitio ideal. Llega a ser casi jocoso y ridículo que la convención sesione en un palacio en Santiago. Bueno, tenemos que salir de ese palacio. Tenemos que hacer que la convención vaya a los territorios, que la convención se abra a los territorios. Y eso va a permitir que tenga una legitimidad y que tenga a futuro, se encarne, digamos, en lo que motivó el estallido social. Si el estallido social lo motivó un gran descontento, un gran agotamiento con un modelo incluso de sociedad que tenemos en Chile, que yo creo que no nos plantea la utopía del buen vivir, nos plantea todo lo contrario, nos plantea la utopía de las farmacias, del drugstore que está constantemente lleno de personas en fila para comprar. Y creo que tenemos que apostar a un pacto social que nos plantee la utopía del buen vivir. Y eso creo que es algo que los pueblos originarios hemos masticado durante centurias, durante milenios, y queremos promoverlo con fuerza. Una pregunta de Leonor Novoa, que escribe desde Madrid, es socia del diario.es, y os pregunta a cualquiera de los tres, el que queráis o la que queráis contestar, ¿qué opináis como analistas sobre la escasa voluntad que existe en España, tanto por parte de la ciudadanía como por parte de los representantes políticos en general,
a modificar la Constitución española de 1978, que asegura Leonor ya no responde a las necesidades de los ciudadanos en la sociedad actual. Es verdad que, fijaos que dentro de muy poquitos días, dentro de 2 días, se van a cumplir 10 años en España, el 15 de mayo, de las famosas revueltas del 15M de los indignados, que sin duda provocó un terremoto en la política española, porque acabó con el modelo de 2 grandes partidos y provocó la irrupción de muchos pequeños partidos que han sido o que siguen siendo muy importantes en la política española, pero que se mantuvo todo dentro del orden constitucional que estaba hecho en una constitución escrita en la transición española, en un momento extremadamente complejo, porque había la amenaza de una involución militar, como de hecho se intentó poco tiempo después en 1981 con el golpe de Estado del 23F. ¿Cómo lo veis desde la distancia de Chile? ¿Cómo veis esa posición española? Como pregunta esta lectora del diario.es. Mira, yo lo veo como una... yo miro a España con gran envidia. La transición española fue una transición liderada por la gente. El 80% de la gente aprobaba la democracia. No habían actitudes autoritarias. Es decir, Franco muere y deja un vacío, ¿no es cierto?, del autoritarismo, que no es lo que se ve en América Latina. Nosotros aquí en Chile tenemos todavía un 14% de gente que apoya a Pinochet. ¿Ah? Tenemos un partido de Pinochet. Aquí nos saldría algo parecido ahora con tenemos Franco. personeros del gobierno de Pinochet en este gobierno. El ministro del Trabajo de Piñera era un joven partidario de Pinochet en los años 70. Entonces, yo creo que la primera reacción mía es de admiración. El pueblo español es un pueblo profundamente democrático, que tiene una demanda de democracia, que empuja a cambios, y la política española reacciona de una manera europea. No tiene nada que ver. Iberoamérica, desde el punto de vista político, no existe. Puede existir culturalmente, pero no políticamente. No políticamente. Y nosotros, ¿no es cierto?, miramos a España con un poco de envidia, ¿no? Porque la política española tiene tiraje a la chimenea, mueren y nacen nuevos líderes, la gente vocifera y no matan a nadie, tampoco queda nadie ciego, no hay grandes acusaciones de violación de derechos humanos. Hay una serie de cosas que en España no suceden, que nos suceden a nosotros. Primera cosa, ¿no? Entonces, si ustedes en España están abogando por un cambio constitucional para mejorar la democracia española, me parece maravilloso. ¿Por qué? Porque, bueno, como digo, hay una gran diferencia entre América Latina y Europa, ¿no? Incluso esa Europa menospreciada por el norte, que dice después de los Pirineos, no, ya se acaba Europa. Yo creo que España ha logrado, digamos, aplanar los Pirineos en ese sentido. Y me parece maravilloso que estén, digamos, perfeccionando la democracia, pero no digamos que España tiene un problema democrático. O sea, mirado desde acá, yo diría, bueno, sí, a lo mejor tienen problemas, pero pongámoslos en dimensión. Marcela, Pedro, no sé si queréis añadir algo sobre este tema. Bueno, tenemos más preguntas. Yo no para nada podría pretender ser especialista en política española, simplemente decir que a partir de lo que nosotros hemos ido estudiando sobre los reemplazos de las constituciones en el mundo, en general ocurren en momentos de inflexión histórica, después de ya sea por una crisis, digamos, de régimen, como después de las guerras civiles, después del colonialismo, después de la caída del muro, etcétera, o por crisis políticas como la primavera árabe en Túnez, como hay una demanda muy fuerte desde abajo de cambio. Entonces, mientras la demanda por cambio constitucional sea un tema solo de las élites o de los especialistas en derecho constitucional, no va a ser necesario cambiar una constitución, ¿no? Las constituciones se cambian producto de un consenso amplio y también de un apoyo de la ciudadanía. Por eso en algunos países como en Estados Unidos, donde hay un apego tan fuerte a la Constitución, independientemente de si la Constitución como texto sigue cumpliendo o no el rol que necesita la sociedad del siglo XXI, es muy improbable que se cambie, ¿no? Entonces, esto tiene que haber un convencimiento por parte de la sociedad y la ciudadanía de que ese cambio constitucional puede ser un camino para resolver las demandas que se tienen. Y yo creo que simplemente, con esto termino, es que bueno, la democracia, un proceso es siempre perfectible, ¿no? Y los ciudadanos y ciudadanas siempre pueden empujar
a llevar al sistema democrático a nuevos espacios. Creo que también en Europa hay una discusión hace mucho tiempo y tensiones respecto de la democracia representativa, que es un proyecto del iluminismo pensado en el siglo XIX, implementado en el siglo XX, pero que hoy día quizás con los desafíos que tenemos en las sociedades globales y la forma en que los ciudadanos y ciudadanas se conectan con la política, todas las democracias requieren adaptación a este nuevo contexto, ¿no? Una última pregunta, estamos ya a punto de terminar el tiempo que teníamos para este debate. Sí, Pedro, por supuesto. Sí, no quiero dejar pasar que, a riesgo de entrometerme en asuntos de Estado extranjero, sí. No puedo sino señalar que deben haber muchos amigos míos que son vascos, catalanes y gallegos que seguramente están pidiendo cambios en la Constitución del 78. Y quiero solidarizar con ellos. Es un tema polémico también porque tenemos una monarquía que quiero solidarizar con ellos y también con al 50%, un poquito más, un poquito menos de apoyo. Todos los republicanos españoles que son críticos también de la monarquía. Bueno, dicho eso, yo tengo la sensación de que las constituciones, y de hecho lo son fotografías de un momento político. Y esa fotografía de ese momento político yo siento que tiene fecha de vencimiento. Y quizás las constituciones sería muy sano y sería muy virtuoso que las constituciones tuvieran fecha de vencimiento, porque no podemos heredarle a otra generación muchas veces aquello que la Constitución consagró y que tiene mucha incidencia para tener mucha incidencia en su vida cotidiana. La Constitución es particularmente la del 80, la que la dictadura cívico-militar en Chile dejó amarrada. Es una Constitución que las consecuencias las hemos sufrido muchísimo quienes somos los hijos o nietos de esa dictadura. Entonces, tengo la sensación de que las constituciones debieran, o la república y la democracia, debieran plantearse el desafío de cada 20 años o cada 25 o 30 años, replantearse, rediscutir el pacto social. Ahora, eso sería ya una medida de alta política y de una política de una nobleza, yo diría, demasiado ideal. Pero yo encuentro que es algo que debiéramos hacer en algún minuto, porque yo leí un estudio, quizás Marta lo puede corroborar o no, pero yo leí un estudio, por ejemplo, que las constituciones latinoamericanas tienen una vida promedio de 20 años. Eso es lo que dura las constituciones en Sudamérica. Y creo que es un plazo, digamos, bastante prudente. Una última pregunta a los tres, que nos traslada otro espectador. El proceso constituyente de Chile ha abierto un nuevo ciclo que ha supuesto que muchos actores políticos pongan en su agenda el tema constituyente en sus respectivos países. En Perú, Castillo apuesta abiertamente por un proceso similar. En Panamá se está instaurando un proceso de recogida de firmas y en Colombia empieza a hablarse de la necesidad de una reforma profunda. Tanto el éxito o el fracaso de este proceso chileno puede desmoralizar a los demás movimientos de otras regiones y países, o al contrario, darle más ánimos para que sigan adelante. Yo no creo que pueda fracasar, te digo. Puedo ser pesimista respecto de la elección del domingo, pero no va a fracasar. Estoy 100% segura de que este proceso no va a fracasar. O sea, me parece que eso es una opción que no puede suceder. Tenemos que hacer todo lo que sea necesario para que no fracase, ¿no? Pero yo quería comentar un poco para terminar, lo de Pedro. Sí. Me impresiona tu comentario sobre la conectividad, ¿no es cierto?, que hay entre los pueblos originarios en América Latina. Y me gustaría mencionar a Guatemala. Guatemala, que es un país, ¿no es cierto?, que no ha logrado ser país, para ponerlo en castellano, donde el 60% de su población es un pueblo originario que no tiene una lengua escrita, donde hablan mal el español, porque se han rehusado durante 500 años a hablar el español. Yo creo que la deuda de América Latina con los pueblos originarios, por una parte tiene Ecuador, ¿no es cierto?, con 1.800.000 personas que votaron nulo, 16% de la población, con un poder gigante hoy día en político, ¿no es cierto?, en Ecuador, y en el otro extremo está este pueblo olvidado de un país fracasado en términos republicanos, como es el caso de Guatemala, y Chile entre medio.
sería sumamente interesante que hubiera una integración latinoamericana de pueblos indígenas y que ellos abogaran en su conjunto por las debilidades también de otros pueblos que no han logrado salir adelante. Marcela, Pedro, sobre si el Pedro, éxito o el fracaso del proceso chileno puede influir en el resto de la región. Bueno, yo creo que, te concuerdo con Marta, yo creo que no hay posibilidad quizás de un fracaso en un sentido único. Sí creo que es importante y eso puede influir, considerando la importancia que tienen las constituciones y las reglas, también es importante volver a la pregunta inicial en que los desafíos para el desarrollo de Chile y de América Latina no se reducen solo a un tema normativo, un tema de marco regulatorio, un tema de democracia y establecer derechos. Se requiere seguir trabajando para fortalecer la cohesión social, los temas de desigualdad simbólica, de trato, la capacidad del Estado de proveer protección social y seguridad social no se agota solo en el tema de normas. Requerimos una mirada a los modelos de desarrollo económico, a la relación, digamos, con el medio ambiente, la naturaleza, entre otras. Entonces creo que acá hay un enorme desafío. Efectivamente, si este proceso contribuye de manera virtuosa a enfrentar esos desafíos, puede ser un ejemplo y una buena práctica para que otros países puedan seguir, replicar, y por eso creo que hay que seguir apostando de todas las formas y llamar a todos los que nos están viendo a que hay todavía 4 días para poder incentivar, motivar, hablar con los amigos, con las vecinas, con los hermanos, con las tías, con las abuelas y abuelos, para que todos y todas puedan participar en este proceso tan importante para el rumbo futuro del país. Pedro. Yo coincido con Marta y con Marcela. Yo creo que este proceso, ya que exista y nos demos la posibilidad de un proceso constituyente, yo creo que ya es una victoria. Es una victoria y es algo que tenemos que atesorar como un momento único de nuestra historia republicana. Nosotros estamos con toda la disposición, quienes somos candidatos y candidatas y quienes representamos o que intentamos representar a los pueblos originarios, estamos con toda la disposición de sentarnos en esa mesa común y escuchar y ser escuchados, y lograr consensuar un pacto social que nos permita una convivencia y una coexistencia pacífica, democrática, justa, de aquí a los próximos 20 a 30 años. Yo creo que esa invitación es una invitación que Chile se debía a sí mismo. Vamos a estar por primera vez representados ahí sectores sociales que han sido excluidos, pero de forma sistemática en Chile. Y tengo la sensación de que va a ser una conversación más productiva y menos polarizada de lo que muchos piensan. Porque creo que tanto la profundidad de la crisis a la que arribamos en el 2019, como los efectos que ha tenido la pandemia a nivel económico, social, yo creo que nos han demostrado y nos han dado la evidencia suficiente para que acá fijemos un pacto social distinto a lo que hemos heredado. Tenemos que encontrar la fórmula para que arribemos a una sociedad en la cual sean otros los paradigmas que nos convoquen, que nos motiven a construir algo juntos. Yo soy hijo de una sociedad indígena que tiene principios y valores que riman con la reciprocidad, con la solidaridad, con el apoyo mutuo, que riman también con la descentralización del poder, que entiende las relaciones humanas y la relación del hombre con su entorno natural de forma muy distinta a lo que me plantea el modelo de este capitalismo exacerbado que tenemos en Chile neoliberal, donde todo es competencia, donde todo es escalar, donde te define como ser humano el tener, y no te define como ser humano el ser, y mucho menos el saber. Entonces, yo tengo la sensación de que en esa convención vamos a tener la oportunidad histórica por primera vez de conversar, de escucharnos, y también, ojo, de conocernos, porque tampoco nos conocemos.
somos sociedades que no se conocen. Hemos sido tan segregados que no nos conocemos y habitamos caricaturas respecto del otro. Y creo que eso tiene que terminar. Tenemos que llegar a una mesa común en la cual, primero, nos escuchemos y segundo, nos conozcamos. Pues muchas gracias, Pedro Cayuqueo, Marcela Ríos, Marta Lagos, por este panel a mí me ha resultado tremendamente interesante. Espero que al resto de los asistentes y espectadores que nos han seguido a través de las redes sociales y del diario.es hayan estado tan interesados como lo he estado yo en esta conversación. Doy las gracias otra vez a Oxfam y a la Fundación Avina por permitir este espacio de diálogo tan interesante, y os doy las gracias a los tres. Encantado. Muchas gracias por la invitación. Gracias, un placer. Gracias, que estén bien. Saludos, Pedro y Marcela. Gracias. Sí, gracias. Marta. Saludos, Pedro. Suerte, Chao. Pedro, para el fin de semana. Suerte, suerte. Muchas éxito, gracias. éxito. Vaya muy bien las elecciones del Mucho, fin de semana. mucho Nehuen. Salto más de la mía.